Vivimos en un universo de energía donde cada organismo está rodeado por todo tipo de energías. Ya lo hemos hablado, lo hemos visto. Muchas de esas energías muy beneficiosas y otras, bueno, bastante destructivas en algunos casos. Para sobrevivir, todos los organismos han tenido que desarrollar medios para detectarlas, aunque no seamos conscientes de ello. Y es así como empezamos a beneficiarnos de las primeras y a protegernos de las segundas. Esta capacidad que tenemos todos, ojo, todos los organismos existentes de detectar y distinguir diferentes energías es una propiedad fundamental del protoplasma. Imagínate, las plantas, por ejemplo, se retraen de las personas que irradian una energía hostil hacia ellas. Muchos experimentos lo han demostrado. También los animales perciben peligros próximos. Incluso nosotros nos echamos para atrás o retrocedemos a veces ante sensaciones desagradables, de hecho hasta dolorosas. Toda materia viviente parece que posee una inteligencia innata que se manifiesta en esa especie de, digámoslo, o lo vamos a llamar percepción, una percepción primaria de lo que es beneficioso o es perjudicial para cada uno de nosotros. Nosotros los humanos hemos desarrollado esta capacidad en un grado en ocasiones muy alto, aunque la mayor parte del tiempo no somos conscientes de ello. Bueno, tal vez debido a que no identificamos nuestras facultades que tenemos y que están allí, latentes, y entonces ignoramos esa sensibilidad y no percibimos lo que ocurre en otro nivel de percepción. Y créeme, está ocurriendo constantemente. ¿Alguna vez, al entrar a un recinto, una habitación, han sentido algo de incomodidad o disgusto o temor, etcétera? ¿Has observado por casualidad que tus músculos se contraen? De pronto te pones nervioso, a veces enfadado o con algo de ansiedad, de miedo. Mira, por lo general, ignoramos estas sensaciones, estos sentimientos y proseguimos con lo que estamos haciendo. Pero, hombre, esta reacción, créanme, es una señal del sistema nervioso indicando que esos campos de energía, que la atmósfera energética, que la energía del lugar nos son perjudiciales por algún motivo. El mismo proceso puede tener lugar con las personas. Con ciertas personas nos sentimos como, mejor dicho, si el cuerpo fuera, pues, cantara, porque estamos relajados, estamos cómodos, mientras que con otras se nos contraen sobre todo los músculos del estómago y los hombros, muchísimo. Muchas veces hay personas que sienten calambres, que la respiración se altera, el ritmo cardíaco se altera y después de unos minutos de conversación estamos tal vez hasta exhaustos. Acuérdense lo que hablábamos de coherencia cardíaca, ese campo electromagnético del corazón mide y percibe todo eso. Sin embargo, nuestros 5 sentidos externos, o sea, los que comúnmente reconocemos, no nos han proporcionado ningún dato en que basar esa sensación de incomodidad. La otra persona con la que nos está generando eso puede ser de pronto muy educada y rica, millonaria, de modales pues fuera de serie, pero allá en nuestro interior hay una sensación, se registra la energía negativa y comunica esta información a través del sistema nervioso. El sistema nervioso humano, entonces, es una excelente medida, pero también un misterio. Sabemos que es el sistema de comunicación del cuerpo y que a través suyo el cerebro obtiene todos los datos de los órganos internos y luego transmite los mensajes apropiados a dichos órganos. Es una ida y vuelta. De hecho, es el medio de coordinación de todo nuestro organismo. Las posibilidades del sistema nervioso parecen, yo pienso que de hecho son infinitas. Alguien llegaba a definir la vida como la cantidad de energía que contiene cualquier sistema nervioso. De hecho, nuestro sistema nervioso es como un computador, pero cósmico, acoplado a un aparato receptor súper ultra sensible. Un sistema nervioso adecuadamente entrenado y sensible no necesita nunca ninguna ayuda
para obtener, para percibir, para averiguar la información que desee. Una persona que tenga tal sensibilidad solo tendría que pensar en una pregunta, en un problema, y nuestro cerebro, su cerebro, enviaría esa energía a explorar el infinito y a traer la información deseada. O sea, recibiría o percibiría la respuesta como una sensación física. Pues esto suena muy bonito, pero desgraciadamente la mayoría de nosotros no hemos evolucionado hasta ese punto. Entonces, pues necesitamos unas ayudas, a veces muy concretas, para interpretar y sobre todo amplificar, aumentar las señales que desea comunicarnos nuestro sistema nervioso. Y esa es precisamente la función del péndulo. Es así, por lo tanto, que no es el péndulo, como creen muchos, el que da las respuestas, sino es nuestra mente, nuestra inteligencia superior interna, que se comunica mediante el sistema nervioso y nos transmite ciertas señales. Realmente lo que hace el péndulo, y después veremos otras herramientas, otros equipos, es aumentar la señal e interpretar el significado de los códigos establecidos entre la mente consciente y la mente subconsciente. Una persona que tiene estas capacidades no se limita a ver su respuesta en el movimiento del péndulo, sino que también trata de sentirla, trata de detectarla. En términos, pues hablo de registros de frecuencia con la mano, por ejemplo, en el brazo, en todo el cuerpo. Ahora, esto pasa solo después de un buen entrenamiento, de mucha práctica y de hábitos y demás. Cuando una persona experta, dedicada a práctica, suspende el péndulo sobre un objeto o, por ejemplo, una persona, para hacer, por ejemplo, radiestesia médica que haremos más adelante, está midiendo la interacción entre un campo de fuerza dado y su propio sistema nervioso. Sin embargo, como demostraron los primeros experimentos de radiestesia, no es necesario que los objetos o personas estén presentes para obtener respuestas exactas, sino que pueden hallarse a cientos de kilómetros de distancia sin que esto influya. Recuerden lo que habíamos trabajado y lo que trabajamos en muchas ocasiones respecto a eso. Hay un sacerdote francés, no recuerdo el apellido, que es uno de los grandes pioneros en todo esto, que él trabajaba solamente buscando corrientes de agua y minerales, y lo hacía en mapas de África mientras él estaba en un pueblo francés. Él sostenía el péndulo sobre el mapa y empezaba a trabajar para descubrir agua y minerales y tenía unos resultados muy, muy famosos. Aquí en Colombia había unos padres, el padre Huertas y el padre Camargo, en una finca que se llama La Mana, y ellos pues trabajaban con muchísimas cosas, y entre eso era el padre Huertas, que trabajaba con el péndulo y era de los mejores buscadores de pozos de agua, y que mucha gente lo utilizaba, y trabajaba también la parte de radiestesia médica, colocándole el péndulo a uno en la mano o cerca a uno. Era muy, muy interesante. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, hay una cantidad de teorías y de explicaciones. Y hay gente que opina que se trata de fenómenos subconscientes que el péndulo, como les decía, hace conscientes. O sea, es tratar de, mediante el péndulo, poder darse uno cuenta, amplificar lo que nuestro sistema nervioso está percibiendo. La importancia, de todas maneras, de un conocimiento, de una técnica, no radica tanto en el por qué, sino más bien en el cómo. Una vez que nosotros sepamos el cómo, pues el por qué ya es secundario. Como quien dice, finalmente las teorías únicamente son útiles para calmar esa curiosidad del intelecto que no acepta el no saber y demás, pero básicamente hay que ver que funciona, y funciona muy bien si nosotros hacemos un buen entrenamiento. La idea es que una persona, pues cuya mente, y ese es el caso de nosotros que vamos a trabajar para eso, una mente que esté adecuadamente entrenada, capaz de concentrarse, de enfocar su pensamiento intensamente y mantenerlo
en un objeto, en una idea, en una persona, en una sustancia, pues llega a colocarse en sintonía con este. La persona toca al objeto dado, entonces en su propia frecuencia, y las células nerviosas comienzan a vibrar en resonancia, y esa vibración pues tiene una frecuencia, o sea, un ritmo vibratorio y una longitud de onda que le dan una cualidad, un tono, un color exclusivo, un modelo matemático, un número matemático exclusivo. Una persona que trabaje con el péndulo va a mantener estas frecuencias, va a percibir esas frecuencias y las va a amplificar mediante el péndulo y va a poder traducir, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo a nivel de energía, manifestándose de una manera más física mediante el procedimiento del péndulo. Bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con eso de frecuencias y demás, entonces no va a ser difícil de comprender lo que les estoy diciendo. Eso sí, la atención y la concentración, digamos que son los dispositivos de sintonización de nuestra mente. O sea, las estaciones transmisoras son los objetos o las personas mismas que continuamente están emitiendo, están irradiando frecuencias de energía. Entonces, nosotros debemos entrar en esa frecuencia de energía e interpretarlo. Ahora, hay problemas cuando hay demasiadas interferencias o en nuestra mente, y por eso se acuerdan cuando entramos en niveles alfa, o en el entorno, en el ambiente. Y ahí es donde el péndulo puede equivocarse, o el péndulo o cualquier otra herramienta que tengamos. Esto, lógicamente, lleva a que las frecuencias se alteren, se deforman y hace que en un proceso que estemos haciendo, pues estalle la tormenta en nuestras mentes, en nuestros sentimientos y pues no vamos a tener buena resonancia. De hecho, hay hasta influencias planetarias que muchas veces alteran esos equilibrios, digamos, mentales para poder percibir bien y incomodan de alguna manera todo nuestro sistema nervioso. Entonces, ahí lo único es estar lo más calmados, lo más absortos, exentos en esos niveles de meditación profundos, aprender a trabajar bastante para que sea fácil llegar a ellos y ahí sí podremos trabajar el péndulo de una manera muy interesante con unas respuestas bastante acertadas. Ahora, sí, acuérdense, nuevamente repito, necesitamos capacidad de concentrarnos, de enfocar el pensamiento. Esto es tal vez el factor más difícil de la técnica del péndulo. No hay nada más. Esto no es el péndulo, sino somos nosotros y tenemos que trabajarlo muy bien. Una persona con una mente adiestrada, digamos razonable, no tampoco pues el meditador ni se necesita hacerlo, pero que tenga una razonable capacidad de concentración y que sea emocionalmente estable. Créanme que puede usar el péndulo, lo puede emplear con exactitud y eso es muy rápido. Simplemente que el que no posea las dotes necesarias, no esté acostumbrado, pues no le va a ir bien y por eso, sobre todo, hay que empezar a trabajar y trabajar. El péndulo es una herramienta maravillosa, es increíble lo que podemos llegar a trabajar y a fortalecer. En mi caso llego a fortalecer nuestra mente y a descubrir una serie de respuestas que conscientemente no podríamos acercarnos siquiera. Bueno, los péndulos hay de muchísimas formas y de muchísimos materiales, ¿sí? Y muchos ya deben tener un péndulo seguramente y uno puede hacer un péndulo de cualquier objeto. Los materiales más comunes y duraderos son madera, metal, vidrio, plástico, incluso ámbar. Y lógico, hay metales preciosos, oro, plata o cristales como el cristal de roca, amatista. Bueno, de cualquier objeto podemos hacer un péndulo. La mayoría de los radiestesistas, sobre todo los que hacen sus propios péndulos, opinan que los metálicos, por ejemplo, solo se deben emplear para fines específicos, tienen influencias definidas, que por ejemplo los que son piedras semipreciosas pueden grabar demasiadas memorias, entonces hay que tener ciertos cuidados, que por ejemplo los péndulos de hierro son muy sensibles a los campos magnéticos, mientras que los de cobre son vulnerables a las cargas eléctricas muy pequeñas. O sea, como ven,
vamos a encontrar muchísimas posibilidades de péndulos. Pueden ser redondos, pueden ser cilíndricos, en forma de cigarro, en espirales. Yo personalmente tengo tengo dos péndulos, uno en espiral y otro que es recipiente de testigo, pero realmente dentro de lo que yo he podido trabajar, pues sí hay algunas diferencias, pero todos tienen la capacidad de interpretar. Es el poder que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente, independiente del péndulo que usted tenga. Entonces lo primero es, pues, tal vez algunas personas dicen que es uno elegirlo como el que más vibre con uno. También otra parte importante del péndulo es la cuerdita, ¿sí? Donde se suspende el cuerpo del péndulo, y debe ser muy flexible para que se pueda balancear fácilmente. O sea, estamos hablando de un hilo, un cáñamo, otros hablan o pueden trabajar con nylon, pero muy delgadito, con una cuerda, en fin. Tiene que ser flexible, dócil, pero también resistente, ¿sí? Un hilo de coser es flexible y es dócil, pero no es resistente, entonces no suele servir para muchos usos, y al cabo de unos meses pues se puede romper. También las personas que deseen pues pueden fabricar su péndulo en su casa. Hay gente que es muy artística y que le gusta y puede hacerlo en madera, muy bonito, y pues hay muchos estilos que les va a permitir pues tener rápidamente o ponerse a utilizarlo. Ahora, tal vez lo que más tenemos que empezar a trabajar, y yo sé que muchos ya lo hacen, pero que les sirva como de entrenamiento, repaso y demás, es cómo usar el péndulo, ¿sí? Y eso es como aprender cualquier técnica. No hay nada más adicional, sino simplemente que le dediquemos tiempo, esfuerzo y dedicación. Si hacemos eso, tengan la tranquilidad que el éxito está asegurado. Lo importante es entender que el péndulo es un medio de comunicación entre la mente consciente e inconsciente. Y para que pueda tener lugar la comunicación entre estos dos, pues hay que tener un lenguaje común, o sea, un lenguaje, un idioma, un código que sea comprendido por ambos. La mente subconsciente no puede originar nada, solo puede actuar en base a sugerencias transmitidas por una fuente exterior, en este caso por la mente consciente del que maneja el péndulo. Este debe informar a su propio subconsciente cuáles serán los símbolos o movimientos que indicarán una respuesta positiva, una respuesta negativa o una respuesta probable. Y el subconsciente debe comprender perfectamente su papel para que pueda tener lugar la comunicación apropiada. Esto que les estoy diciendo, o este procedimiento, es lo que llamamos programación del péndulo o programación del subconsciente. Y para eso, la idea es que tomen una hoja grande de papel en blanco y van a dibujar los siguientes símbolos. Primero, una flecha vertical. Luego, una flecha horizontal en otro lado de la hoja. Luego, un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Y luego un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Ustedes están viendo ahí la gráfica, es eso lo que tenemos que hacer. Primero que todo, ya y luego de tener eso dibujado, recuerden que ustedes van a tener este audio, este video, entonces pues lo hacen luego juiciosos en su casa. Lo primero que hacemos es suspender el péndulo sobre la flecha vertical, ¿sí? Y podemos empezar con una longitud de cuerda de unas 10 centímetros, es suficiente, ¿sí? Y pues aunque no hay unas medidas exactas de lo largo de la cuerda, pues poco a poco vamos nosotros a encontrar nuestros propios, distancias, ¿sí? Al sostener el péndulo, va a estar quieto, o puede que se mueva erráticamente por encima de esa flecha que les estoy diciendo, ojo. Estamos hablando sobre la flecha vertical primero. A continuación, mire el péndulo, ¿cierto? Está en este momento sostenido, está encima de la flecha vertical, y con el poder de su mente, trate de que se mueva en la línea recta hacia arriba y hacia abajo en la misma dirección de la flecha, o sea, en sentido vertical. No lo mueva con los dedos ni con la mano, solamente trate de
utilizar el poder de la mente y de la voluntad. Nada más sino eso. 9 de cada 10 el péndulo va a obedecer. A veces un poquito, otras veces muy fuerte. No se sorprenda, ¿sí? Pero va a suceder. La mente influye en la materia. Y esto es uno de los métodos sencillos para probarlos, pero realmente es que el péndulo permite que unos micromovimientos de nuestros dedos, de nuestra mente, ordene que se mueva en esa dirección. ¿Listo? Si es difícil, si al principio no logra que el péndulo, digamos, obedezca a nuestra mente, puede ser que uno esté cansado o que no tiene esa energía mental en este momento para hacer que se mueva. Y aunque es muy raro, porque les cuento que hasta los niños lo pueden hacer, pues ideal es descansar y seguir trabajando para almacenar energía, para concentrarse, etcétera. Y ya con perseverancia, pues vamos a lograr mover el péndulo muy fácilmente. Bueno, luego vamos a suspender el péndulo por encima de la flecha horizontal. Vamos a mirarlo y a ordenarle con la fuerza de nuestra mente que se mueva en la dirección de la flecha, o sea, horizontalmente. Ya una vez hagamos hecho esto, vamos a repetir el procedimiento, pero manteniendo el péndulo por encima del círculo trazado en el sentido de las agujas del reloj y ordenándole con nuestra mente que se mueva en una dirección circular que corresponde a la de ese círculo que estás viendo en este momento. Y haz lo mismo con el círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Por favor, antes de practicar lo siguiente, hay que haber hecho esto, ¿sí? Y sobre todo poner a funcionar en los diferentes gráficos para que funcione bien. Una vez que ya se haya hecho y que esté comprobado, vamos a hacer que se mueva en dirección de las agujas del reloj mientras lo mantenemos por encima del círculo correspondiente, ¿sí? Hagamos que gire trazando un círculo ininterrumpido, ¿sí? Diríjanse a su mente, háblenle en voz alta, diríjanse, llamen al subconsciente y dígale, hombre, cuando yo haga una pregunta cuya respuesta sea sí, el péndulo se moverá en sentido de las agujas del reloj en la misma dirección que tiene ahora. O, por ejemplo, este movimiento significa sí. Y hay que hablar con autoridad. Entonces, ya después de que hicimos ese ejercicio, en los ejercicios anteriores, volvemos a hacerlo con el péndulo girando en sentido de las agujas del reloj y decimos que eso es hacer la codificación. Este movimiento significa sí. Y recordar que estamos dándole órdenes a la mente subconsciente y ella obedece. Ten la seguridad. Luego de ese siguiente ejercicio vamos a mantener el péndulo sobre el círculo trazado en sentido contrario a las agujas del reloj y nuevamente concentraditos con el poder de la mente vamos a hacer que se mueva en la dirección del círculo. A medida que gire vamos a decir lo mismo. Este movimiento significa no. Miren, si nosotros repetimos este procedimiento una vez al día durante una semana, mire, eso se aprende súper fácil. Ya con nuestro subconsciente entrenado, para no decir programado, pues vamos a estar listos para empezar a usar el péndulo. Pero recordemos y tengamos siempre presente algunos puntos importantes. 1. Primero que todo, el péndulo siempre va a responder a cualquier pregunta que requiera un sí o no por respuesta, pero nosotros somos los que tenemos que cerciorarnos de que las preguntas se planteen bien. O sea, es inútil hacer preguntas que no se puedan contestar con una señal afirmativa o negativa. O sea, el sistema nervioso no tiene un idioma para responder de otra manera. Segundo, tenemos que tener nuestra mente y la emoción en un estado neutral. Si nosotros queremos respuestas exactas, interpretaciones exactas, coherentes, no podemos tener una opinión ya establecida ni sentir una emoción determinada por una respuesta. Como quien dice, nuestras emociones, nuestros deseos influyen en la oscilación del péndulo. Así que para lograr los mejores resultados hay que tener una actitud como si estuviéramos leyendo un aparato y nada más. O sea, hay que estar alerta, por favor, ¿sí? Es difícil a veces, sobre todo para uno, obtener respuestas verdaderas que vayan en contra de nuestros deseos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Hay que estar tranquilos, serenos, ojalá en un
nivel alfa, consciente, dinámico, y es evitar que las emociones afecten nuestro sistema nervioso. O sea, si estamos alterados emocionalmente, es mejor no trabajar y no hacer preguntas, ¿sí? Entonces, recuerden que el péndulo funciona con base a principios bioeléctricos. Entonces, las emociones fuertes, pues, son una resistencia al flujo de corriente nerviosa para hacer que no solo que se mueva, sino que se mueva como debe ser y no erráticamente. Bueno, algunos aconsejan que uno nunca debe cruzar las manos ni las piernas, ni dejar que nos toquen, ni que se toquen las manos ni las piernas en el momento en que estamos haciendo una lectura, que los pies estén bien en el suelo, y bueno, y si usted es zurdo, con la zurda, si es con la izquierda, con la derecha, como usted lo haya, digamos, programado. Hay que saber muy bien lo que preguntamos, es decir, hay que darnos perfecta cuenta de las palabras que utilizamos. Si no sabemos con exactitud lo que estamos preguntándolo, el péndulo no va a dar una respuesta adecuada o correcta. Muchos principiantes cometen el error de hacer preguntas de, ¿no será Gumersindo feliz con Saturnina? ¿O tendré éxito en la vida? Nosotros muchas veces no sabemos qué queremos decir al hablar del éxito o de la felicidad, y más para otras personas. Son términos abstractos. Entonces, entre más específicas y concretas sean las preguntas, muchísimo mejor. La ambigüedad, la confusión que mostremos en el lenguaje que utilicemos va a ser un obstáculo. Así que mucho cuidado con eso. Una vez que el subconsciente esté programado con movimientos, los que ya les dije que hay que desarrollar, hay que obedecer esas sugerencias. Hay que incorporar entonces elementos un poquito más complejos en un momento dado, porque empleando el mismo procedimiento podemos programar un giro o rotación del péndulo en el sentido de las agujas del reloj que signifique positivo, y un giro opuesto contrario a las agujas del reloj que signifique negativo. Entonces, o sea, nosotros podemos codificar lo que queramos. La idea es que lo programemos y lo aprendamos y no estemos cambiando continuamente o de palabras o de acciones, etcétera. Luego de que establezcamos ese sistema de señales, y eso quiere decir terminemos el proceso de programación del subconsciente, ya no tendremos que repetirlo a menos que queramos cambiar totalmente otra vez las cosas, ¿sí? El péndulo lee radiaciones, lee energías, o más que leerlas, interpreta para nosotros, porque somos nosotros los que lo sentimos, todo tipo de radiaciones y de energías. Así que también hay que estar un poquito alejado de muchos entornos donde hay aparatos eléctricos, sobre todo de alto voltaje, ¿sí? Porque ellos emiten radiaciones, y de todas maneras las radiaciones eléctricas y electromagnéticas afectan las radiaciones de los pensamientos. Entonces eso sería también entonces muy muy importante. Recuerden, las preguntas siempre se deben empezar a responder sí o no. Bueno, entonces yo creo que hoy vamos, o en este video, es dejar esto como una introducción al proceso del péndulo, que codifiquemos, que hagamos ejercicios, que trabajen lo que quieran. Igual en cada sesión vamos a hacer pruebas muy interesantes, y nada. Consigan un gran péndulo, disfrútenlo, trabajen el control mental que hemos ya desarrollado, hacer la cuenta de descenso, trabajar cuando estamos en el nivel alfa, pero dinámico y conscientes el proceso que queramos, y hacemos la salida también. Háganlo así, por favor, y verán cómo vamos a crear unas estructuras espectaculares. Bueno, un abrazo y nos vemos en el siguiente.